Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches a otro divague aquí en CX12 Oriental de Montevideo, Uruguay, para el mundo. Espero que les guste. Nuestro invitado, que ya lo presentamos. Antes, saludamos al doctor Jorge Marfetán. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Y aquí estamos, entrando en la semana previa al parto. Esa es brava, ¿eh? No sé si es brava, digo, pero llama la atención, ¿no? Una elección que me parece que para el país es muy importante, que es reñida como hacía tiempo no se veía, pero que la gente la mira de costadito. Pero para eso tenemos a un profesional de las encuestas, como es Neri Pinato, que espero que hoy haya traído algún resultado, y hablaremos de otras cosas, seguramente. Neri, bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal, Abel? El doctor Marfetán, como médico que es del área de la ginecología, tiró eso del parto. 8 mesinos, porque 9 mesinos van a ser en noviembre recién, ¿eh? Claro. Está buena esa, ¿eh? ¿Usted está seguro que el bebé va a nacer en noviembre? Estoy seguro. ¿Por qué? Sí, que ese bebé va a nacer en noviembre y pinta que va a ser bastante blanco ese bebé, me parece. Ah, eso es una cosa. ¿Es un bebé posmaduro o es un bebé joven? Es un bebé, creo que va a ser un bebé que va a nacer muy joven, me parece, con una piel muy blanca. ¿Por qué te parece? ¿Tenés estudios? Estamos al lunes de madrugada, seguramente el miércoles a la tarde en tu última encuesta, porque ya después entra la veda. Ahí vas seguramente a dar resultados más oficiales de los que podés dar hoy. Pero ¿por qué te parece esto que nos estás contando? No, es simplemente una broma, es porque sé que a vos te escucha gente de todos los apegos políticos, pero tomando en cuenta lo que dijo Jorge, por primera vez uno ve que hay una situación, ya lo hubo en el 2009, pero no sobre la llegada, lamentablemente errores gruesos de campaña del doctor Lacalle padre, 15 o 20 días antes, generaron una tendencia que se vio claramente que iba a terminar con el triunfo de Mujica en segunda vuelta. Ahora no, uno ve que la tendencia de crecimiento sigue en manos de la oposición, especialmente tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, y que el Frente Amplio, el oficialismo, tiene una estabilidad sin un crecimiento que le facilite una puntuación en esta primera vuelta, que le dé posibilidades ya de ganar en segunda vuelta y que sea un hecho meramente formal como fue en noviembre del año 2009. Esta vez se ve que no va a ser así. La cifra mágica para mí es 45 a 46% que el Frente Amplio vote en primera vuelta. Si no alcanza esa cifra, inevitablemente va a perder. Si supera esa cifra, inevitablemente va a ganar. Por lo tanto, la importancia del 26 de octubre es para todos los uruguayos que vamos a participar de esa instancia, la expectación de cuánto votará Tabaré Vázquez. Para mí es esa la cifra mágica, por muchos números que estuve haciendo, de lo que le puede aportar el Partido Independiente, los partidos menores de izquierda, algún que otro voto que puede tomar del Partido Colorado también, ¿por qué no? Para mí la cifra mágica es 45. De 45 a 46 es una zona gris que puede pasar cualquier cosa, de 46 para arriba. ¿En cuánto anda hoy Tabaré? Bueno, por lo que yo estoy viendo, con más del 60% de los casos ya relevados en nuestra encuesta, yo te diría que si las elecciones fueran este domingo, votaría entre 43 y 46. 43 mínimo, 46 máximo. Yo coincido con lo que dijo un politólogo en estos días, el director de equipos, el sociólogo Ignacio Sosnávar, de que es imprevisible el resultado de la elección, dijo él. Claro que uno como profesional analiza los datos de la encuesta de Sosnávar y de Cifra, ¿no? de González, y se pregunta por qué estos dos profesionales definen como imprevisible cuando uno ve que a ellos les da no mucho más de 2% de indecisos. Cuando uno ve que los indecisos son un 2%, ya no hay nada más imprevisible, ya es todo previsible, porque ya no queda más para repartir. Lo que le dan la encuesta es lo que finalmente va a salir el último domingo de octubre. Pero es verdad, el tema es que ellos están mintiendo claramente, y lo digo con todo el impacto del concepto, el número de indecisos. Hoy no hay menos de 10% de indecisos que no están definiendo voto. Se podrá explicar por muchas razones. ¿Cuánta gente es eso? Perdón que te corté. Y son más de 260.000 electores. ¿Y puede haber a esta altura de la vida alguien que no sepa lo que va a votar? ¿Es tan así? Por eso digo, podemos especular las razones por las cuales sostienen que no saben lo que van a votar cuando se les pregunta. Podemos especular. Para mí hay dos grandes tipos de indecisos. El intelectual más preparado, más educado, profesional, universitario, un hombre a que el gobierno del Frente Amplio lo ha golpeado, una mujer que lo ha golpeado mucho en los últimos años con los impuestos a los sueldos y al consumo, y que la tendencia natural que tiene es votar hacia la izquierda,
y que hoy está dudando entre o volver a confiar en el Frente o votar alguna otra opción de izquierda, especialmente el Partido Independiente, la Unidad Popular, el de los Trabajadores o el Partido Ecologista. Y después está el más inculto, que lamentablemente cada vez prolifera más en nuestro país por el desastre educativo, el más joven, el que se le llama el niní, que entre 18 y 25 años son nada más y nada menos que un 24% del total de jóvenes, o sea, no es poca gente, que ante la pregunta de las encuestadoras te dice que no saben porque no les importa, francamente. Entonces es muy difícil discernir y siquiera proyectar cuando llegue la hora de votar si decidirá poner un voto por alguna opción o romperá su voto y votará en blanco o anulará su voto. Pero los niños han vivido muy bien con este gobierno. Sí, puede ser. Yo creo que no, porque si uno confía en las cifras del gobierno, podría ser. Pero yo no confío en las cifras del gobierno. Yo confío en otro tipo de cifras. Por ejemplo, la Universidad de la República, en un estudio multidisciplinario, hace un mes atrás, sostuvo en un informe que le dio a la población que el 49.2% de los niños menores a 6 años son pobres. Y si uno se atiene a los estudios del gobierno, esa cifra es de 11.7% nada más. Es decir, estamos hablando de una enorme diferencia, ¿no? Yo creo en el estudio de la Universidad de la República. Por lo tanto, no creo que esos niños estén viviendo tan bien como el gobierno los promueve, porque yo creo que cuando uno tiene cierto nivel socioeconómico adecuado, también le agrega un nivel educativo para poder generar una calidad de vida acorde con las ilusiones legítimas que tiene todo ser humano, y mucho más en un contexto de familia o de sociedad. Por lo tanto, esos números no los coincido tanto. ¿Cuál es el motivo, Neri, por el cual el doctor Tabaré Vázquez ha perdido esa credibilidad que tenía 10 años atrás? Porque lo que decía Tabaré Vázquez para el frentista era palabra de Dios, era indiscutible, y aparte el arrastre que generaba detrás de sí era muy grande. Hoy no solo aparece por un lado criticándolo Constanza Moreira, que tiene un nivel de votos interesante, sino que además hay gente dentro del frente que lo va a seguir porque es frentista, pero que no está convencido que sea el candidato. Bueno, el frente tiene un antes y un después con Tabaré Vázquez. Yo podría decir que el Frente tuvo una etapa, desde su fundación el 5 de febrero del 71, hasta la caída de Seregni, y digo caída de Seregni porque fue Tabaré Vázquez que lo hace caer. Fue un derrocamiento. Fue un derrocamiento, sí, fue un puro estilo de un golpe interno, Sí. en lo cual podemos decir que hay un Frente Amplio fundacional, muy apegado a la línea de izquierda tradicional, no solo del Uruguay, sino del mundo occidental y cristiano, donde se planteaba la reforma agraria, la nacionalización de la banca, Yankee Go Home. exacto, el no pago de la deuda externa, el ser cada vez más independiente de los organismos financieros internacionales, el hacer de la educación, reforma agraria. Sí, bueno, cité, fue lo primero que cité, la reforma agraria, el hacer de la educación un aspecto liberador del individuo y no sujeto a las leyes del mercado del sistema capitalista. Todos esos eran componentes fundamentales del programa de gobierno del Frente, pero también del modo de actuar del Frente Amplista. Discutir con un Frente Amplista era siempre caer en ese tipo de disputa ideológica en donde estos 4 o 5 puntos que yo te cité, Jorge, eran fundamentales. Y desde ese entonces, desde ese lugar, el Frente Amplista, el militante, se subía a un pedestal de fortaleza ideológica que era muy difícil ganarle una discusión. A vos te habrá pasado, a todos nos pasó en el ámbito profesional universitario, ni hablar. Desde que Tabaré Vázquez asume el poder, que fue eso a mediados de los años 90, no recuerdo si fue 95 o 96, y desplaza al general Líber Seregni, está claro que el Frente Amplio tiene un enorme cambio, teórico, ni hablar, pero especialmente práctico. Empezó a ser mucho más común las camionetas 4x4, con stickers del Frente Amplio, los millonarios simpatizando con el Frente Amplio. A ver, para que la gente le quede bien claro, con el Frente Amplio Líber Seregni, Alberto Schiaparelli, Glenda Rondal, Borrelli no estarían. Con el Frente Amplio Tabaré Vázquez sí están. Es decir, hubo una derechización clara del Frente Amplio, unirse al medio del espectro, y que eso fue el fundamento de la base electoral del Frente Amplio, del triunfo electoral del Frente Amplio, porque el Frente Amplio, si seguía siendo un partido de izquierda, como lo es la Unidad Popular, por ejemplo, yo creo que nunca iba a superar el 20-25% de los electores. Con Tabaré Vázquez, claramente se derechizó, claramente se corrió hacia el centro, generó enorme cantidad de votos de las capas medias, medias altas, de lo que antes el Frente Amplio denominaba oligarquía, ¿no es así?, con justeza o no, y bueno,
Y hoy está a la vista. El mismo presidente o candidato a presidente del Frente Amplio es un multimillonario empresario médico. Se dice que tiene más del 80% del mercado oncológico, que factura más de 70 millones de dólares por año con sus negocios con la radiología y la oncología médica. Bueno, allá él. Pero en otros tiempos hubiese sido condenado por todos los militantes y dirigentes del Frente. Yo he hablado, por ejemplo, con unos cuantos dirigentes y militantes del Frente Amplio que parecerían ser que están muy enojados porque todo hace indicar que Tabaré Vázquez, que es un reconocido alto grado maestro masón, se ha rodeado en todo su equipo asesor de masones. Y eso parecería ser que dentro del Frente no está cayendo muy bien. Pero bueno, es evidente que el Frente hoy baila en la música que le ha tocado desde los 90 a Tabaré Vázquez. Esa música sonaba muy fuerte hasta que Tabaré Vázquez llegó a la presidencia. 10 años después, es una música que ya no suena con la misma fuerza, y esto se ve en la campaña. Le está costando enormemente a Tabaré Vázquez ganarle a un hijo de la calle y a un hijo de Bordaberry. Yo recuerdo que... Creo que he sido claro con lo que quiero decir. Sí, yo recuerdo, y porque hay gente que no la gente, no toda la gente, no toda la audiencia, pero hay gente que no tiene memoria. Yo fui invitado un mes y medio antes a tu programa de televisión en BTV, Estado de Situación. Y yo oía claramente, para los muchos que después te defenestraron y que no sé cuánto, porque vos decías que la calle ganaba, pero vos lo decías, yo estaba presente, o sea, yo era testigo, porque estaba ahí en la mesa, que excepto que la calle cometiera, vos decís una frase, a ver si te acordás, errores... Un abrupto cambio de tendencia. No, pero que él cometiera errores garrafales, no sé cómo fuera lo que vos decías en ese momento, ganaba la calle. Ahora, si cometía errores, perdía la calle, y la calle cometió errores. Sí, yo le contabilicé 8 errores graves de campaña. Errores gruesos. Graves, sí. Me quedará para siempre en el misterio y en la conciencia de la calle cuáles fueron las razones de sus errores. Yo recuerdo que una vez el mismísimo expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, me contó que fue 2 veces a la calle Murillo, donde vive la calle, en Carrasco, a hablar con él y preguntarle por qué esos errores, ¿no? En la calle había tenido un accidente domiciliario muy grave. Es una campaña muy malhumorado, dolorido, exacto, tenso. No es fácil con dolor hacer una campaña, hacer nada, ¿no es así? Eso está claro. Y Mujica se encargó de sacarlo de quicio también. Sí, Mujica también hizo una pésima campaña. ¿Te acordás que había salido un libro de Alfredo García, el director de Voces? Pepe Coloquios. Pepe Coloquios, donde Mujica hasta planteaba que la Fuerza Aérea tenía que ser kamikaze, que se tiraran contra, contra aviones o barcos enemigos. Una locura total las cosas que decía Mujica en ese libro. Y eso a tal punto que el mismísimo presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo que Mujica era un idiota. Allá en Estados Unidos, ¿te acuerdas de eso? Lo dijo. Bueno, fue un momento terrible del Frente Amplio, ¿no? Y que cuando todo el mundo pensaba que la calle, con la sapiencia de la calle, iba a saber sacar ventaja de ese momento, la calle empezó primero con el tema de la motosierra en el Estado, segundo, luego fue al programa de Mirta Legrand en Argentina y dijo que acá en Uruguay no había mucho más de 6 o 7 desaparecidos, con lo cual demostró que ni conocía ni le importaba un tema tan sensible a por lo menos a gran parte de la población uruguaya, de que iba a ser baños y peluquería para los pobres, una cosa de loco, ¿no? Llamó de Sucucho, donde vivía su rival principal, Mujica, una total falta de respeto a su rival, dijo que era una manga atorrante lo que cobraban el PANES, en muchos casos uruguayos que necesitaban eso para vivir y darle comer a su familia, y no recuerdo más. Yo le hizo todo lo que un político de fuste y experiente no puede hacer. Seguro, hizo todo para perder una campaña que la tenía ganada, ¿no? Y eso, bueno, provocó ese abrupto cambio de tendencia que nosotros decíamos, que yo lo percibí a mediados de septiembre. A mediados de septiembre yo empecé a percibir el cambio de tendencia, y bueno, finalmente fue tan impresionante que por 8.000 votos nada más, el Frente Amplio obtuvo en primera vuelta la mayoría parlamentaria, ¿no? Pero tuvo que ir inevitablemente. Fíjense ustedes que lo que yo decía a mediados de agosto era tan cierto que a pesar de todos esos increíbles errores de campaña de la calle, el Frente Amplio necesitó ir una segunda vuelta para ganar la presidencia, y tan solo por 8.000 votos evitó el no tener mayoría parlamentaria. Si la calle hubiese hecho una campaña más o menos como uno esperaría de la calle, imagínense si podría haber ganado la elección en el 2009. Bueno, si se pudo dar en el 2009, vaya si se puede dar ahora un cambio político. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio en el 2009 vota 47.8 en octubre, y yo les pregunto a cualquiera que esté escuchando, más allá del fanatismo o el apego a los colores de la bandera otorgués, ¿ustedes creen que en estos 5 años de gobierno de Mujica, con el desastre educativo, con el desastre de la inseguridad, con la caída enorme
de la distribución equitativa de la riqueza, con todos los problemas que la gente tiene en lo cotidiano, y se nota el mal humor de la gente. El tema ACE. El tema ACE, el tema corrupción del Estado, Pluna, bueno, podemos citar. Bueno, hasta la petrolera del Estado pierde plata, acá en Uruguay, una cosa nunca vista, ¿no es así? Acá en Uruguay, ANCAP subsidiaba a todas las demás empresas. sí, acá en Uruguay se dio un hecho único en el mundo, que es que los casinos pierdan plata y que la petrolera monopólica del Estado pierda plata. En ningún otro país del mundo se ha logrado eso. El Uruguay tiene ese récord, sí lo logró. Con todo eso, ¿ustedes creen que el Frente Amplio va a votar mejor o peor que en octubre del 2009? Razonablemente tendría que votar peor. La pregunta es cuánto. Yo creo que si ese cuánto llega por debajo del 45, pierde la elección en noviembre. Si ese cuánto lo mantiene igual por encima del 46, gana la elección en Tú noviembre. mencionaste Esa la es la importancia de mayoría los resultados de parlamentaria, porque aparentemente cuando empieza esta carrera presidencial, lo único a lo que aspiraba la oposición es a que el Frente no tuviera mayoría parlamentaria. ¿Podrá haber mayoría parlamentaria? ¿Qué juego se tiene que dar para que eso sea posible? Siendo que el Frente Amplio votaría menos que en la elección anterior. El escenario más probable es que no haya mayoría parlamentaria tampoco. ¿Por qué? Se puede dar un hecho inédito en la historia política del Uruguay, que el Frente Amplio tenga mayoría en la Cámara Alta y minoría en la Cámara Baja. ¿Por qué razón? A mí me da que hoy que el Frente está votando 14 senadores, se necesitan 16 para tener mayoría, porque son 31 senadores. Sí. Pero puede llegar a los 16 si cumple dos factores. Uno, que gane el senador que está disputando por los indecisos con todos los demás partidos, o sea, el Partido Independiente, los Colorados y los Blancos. Ahí llegaría a 15. Y si gana en noviembre la presidencia de la República, pone el vicepresidente, que es el presidente de la Cámara de Senadores, y ahí llega a 16. En ese caso alcanzaría la mayoría en la Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Diputados, hoy por hoy, la máxima opción que tiene el Frente Amplio es 46 diputados. Necesita 50 para tener mayoría, porque son 99. O sea que podría llegar a tener mayoría en la Cámara de Senadores, minoría en la Cámara de Diputados y por tanto también minoría en la suma de ambas, que es la Asamblea General, lo cual haría una situación muy compleja de Ahora, gobernar, ¿qué ¿no? pasa si el Senado queda 15-15 y el voto bisagra es Mieres? Porque puede pasar eso. Que tenga el vicepresidente por ganar la elección, pero que ese senador en disputa lo gane Mieres. Sí, claro. O lo gana el Partido Colorado. Bueno, en ese caso no tendría mayoría directamente. Exacto, no tendría mayoría ni ninguno de los dos partidos, pero Mieres, con los puntos que tiene, o con el porcentaje que se le dan hoy las encuestas, Neri, vos también, MPC le da, sería senador. hoy está disputando, lo que yo he visto de los datos que ya llevamos relevados, está disputando un senador con los Colorados, con los Blancos o con el Frente. O sea, es la vez que tiene más chance, por lo menos. Sí, yo diría que hoy no mucho más de 10.000 votos está Mieres del Senado. Que le faltan, sí. Se podría dar ese hecho inédito que dice Jorge, que el Frente tenga 14, los blancos más los... el Frente tenga 15, los blancos más los Colorados 15, y Mieres sea el 16º senador. El vértice. En el medio de los dos, ¿Y ¿no? vos qué crees? ¿Por quién se inclinaría Mieres en el Senado? Porque en política, ustedes saben, mis amigos, que todo se negocia. ¿Por quién iría? ¿Al lado del Frente? ¿Cómo estaría? Yo creo que vos al ser una bisagra terminás negociando con quien tiene el gobierno, porque si quedás del lado por la oposición mucho nos vas a incidir. En el gobierno sí, y mucho más, que tu voto va a valer mucho más que un senador que sos vos. Podrás conseguir ministerios, secretarías, oficinas, embajadas, todo lo que a los políticos les encanta, ¿no es así? Neri, así que yo creo que Mieres, si tuviera esa oportunidad, le va a cobrar muy caro al gobierno. Estamos a 10 días, según vos, con tus encuestas, pero vos también profesional. ¿En qué se estaría equivocando, si es que se está equivocando, Tabaré? ¿Y en qué se estaría equivocando la calle Pou, si es que se estaría equivocando la calle Pou en todas sus manifestaciones? Es decir, ¿y qué pasa con ese antagonismo Bordaberry y la calle? Porque más bien tendrían que ser socios de futuro y sin embargo hay algunos dardos importantes. Sí. En el caso de Tabaré Vázquez, no tuvo grandes errores de campaña. Lo que no tiene es mucho para ofrecer. Es la verdad. Ofrecer más de lo mismo. Y más de lo mismo, para mí el único error grave de campaña que tuvo Tabaré Vázquez fue decir 2 meses antes que si él gana la presidencia va a mantener a su hermano y a Bonomi en el Ministerio del Interior. Evidentemente, o no lee las estadísticas que dicen que más del 80% de la gente está desconforme con la política de seguridad del Frente Amplio, con lo cual cualquier asesor le tiene que decir, no, Tabaré, habla de cualquier cosa, menos, más allá que vos creas o quieras mantener a Bonomi, a tu hermano en el Ministerio del Interior, no lo digas,
porque evidentemente no va a caer bien a la gente. Bueno, para empezar le hicieron cambiar el vamos bien, que era el primer eslogan. Porque la gente lo tomó como una falta de respeto, como una burla. Entonces, si vos tenés que cambiar un eslogan que dice vamos bien, ya de por sí indica que la mayoría de la gente no cree que vayamos bien. El Frente tuvo que asumir eso. Y la mayoría de la gente no cree. Por algo el Frente tiene poco más de 40 o 41% de intención de voto. Quiere decir que hay más de 50% de uruguayos que no está conforme con la situación del gobierno. Para mí el más grave error de campaña fue ese. Él decir públicamente que va a mantener la misma línea de seguridad y que él estaba conforme con ello. Yo lo entiendo a Tabaré Vázquez, él tiene muchísimos guardaespaldas, creo que los pagamos todos los uruguayos, por lo tanto él debe tener una seguridad muy grande. Pero no entiende que el 99% de los uruguayos no nos pasa eso. Nos matan, nos roban todos los días y vivimos con el corazón en la boca. Ahora, ¿no? Esa gente que en estos 5 años ha sido perjudicada y que todos los días en el informativo aparecen robos y robos y robos, ¿votaría al Frente? Y digo de todos los barrios de Montevideo. Bueno, mucha gente vota al Frente porque con una rapiña cada 10 minutos, todos estadísticamente vamos a ser robados alguna vez. Yo, por suerte, hace 3 años que no me roban, pero tuve la mala suerte en un solo año que me robaran 5 veces, sí. Que fue en el año 2011. 3 veces a mi auto, que rompieron el vidrio para robarme la radio, una vez en mi casa, y otra vez que me robaron la chapa del auto, que fue la única vez que yo fui a denunciar, a pesar de que vivo a la vuelta de la comisaría 11. Y fui a denunciar la chapa porque no te queda otra que denunciarla, no puedes andar con el auto sin chapa, ¿no es así? Y no te dan otra si no la denuncias. Y así le debe pasar a la inmensa mayoría de los uruguayos, pero evidentemente... Por lo menos casi la mitad o el 40% de los uruguayos que son robados igual siguen creyendo que el Frente Amplio es lo mejor para el país. El Frente hay que entender sociológicamente el Frente Amplio. El Frente Amplio no es un partido. El Frente Amplio es un todo. No existe, claro, esa definición en sociología política, pero lo digo para que a la gente le quede más claro. Partidos son el Partido Colorado, el Partido Independiente, los blancos, porque no dice el mismo término. Forman parte de la sociedad y representan una parte de la sociedad, el nombre partidos. El Frente Amplio es un super partido o un todo, ¿por qué? Porque en el Frente Amplio están los que están a favor de la marihuana y los que están en contra, los que están a favor del aborto y los que están en contra, los que están a favor de la lucha armada y los que están en contra, los que están a favor de los yanquis y los que están en contra, los que están a favor de Fidel Castro y los que están en contra, los que están a favor del aborto, no sé si lo dije, sí. Y los que están en contra, los que están, yo qué sé, a favor de hacer un TLC con los yanquis y los que están en contra, los que están a favor de que Venezuela esté en el Mercosur y los que están en contra, y cualquier punto que vos encuentres vas a encontrar uno que está a favor, bueno, los que están a favor, bueno, que son ateos convencidos y los cristianos. ¿No es así? ¿Y por qué siempre se laudan esas diferencias? Bueno, por eso digo, es una extraña mezcla, muy difícil de concebir en cualquier otro lugar del mundo, que aquí en Uruguay tuvo, francamente, un éxito. Yo creo que el problema del Frente es, si llega a perder las elecciones y si llega a perder el poder, cómo una tan extraña formación política, con esas inmensas contradicciones que en cualquier otro partido serían insostenibles, porque imagínate vos, que si un simple tema, porque es un tema simple a la larga, de si bajar 2 años la edad de imputabilidad, de 18 y 16, donde hay un poco más de 200 gurises criminales comprendidos y nada más, los blancos, uno estaba a favor y el otro en contra, se callaron la boca y prefirieron no tocar ese tema, porque ya podía ser un tema gravísimo de campaña. Imagínate vos si tuvieran diferentes posturas sobre la marihuana, sobre la pena de muerte, sobre los yanquis, sobre el aborto, sobre temas gravísimos de conciencia, ¿no es así? Bueno, explotaría el Partido Nacional. El Frente Amplio los tiene todos. Y uno ve que ni se tocan. ¿Por qué? Porque hay una argamasa muy fuerte que es el amor al poder. Los privilegios del poder, que el Frente Amplio hace 25 años usufructúa en Montevideo y hace 10 años que usufructúa en todo el país. Por eso digo, si el Frente Amplio se queda sin el poder, que es la argamasa que los pegotea, yo me pregunto qué será del futuro del Frente Amplio, volviendo al llano, ¿no? Ahora, ¿no fue un error de Tabaré Vázquez darse cuenta que no es el Tabaré Vázquez de hace 10 años? Porque hace 10 años él llegaba como el gran salvador de un caos total en el cual nos habían puesto los partidos tradicionales. Hoy ya no es un salvador, porque el Frente dice que el país está salvado. Y sin embargo él repite el mismo discurso. ¿No es un error no darse cuenta que no es el de hace 10 años y que tal vez eso es lo que no lo hace atractivo? A mí, Jorge, me sorprendió que él aceptara ser candidato. A la interna primero, y todo el mundo sabía que iba a ganar, ¿no? Porque vos decís, un hombre con 70 y pico de años, 74, 75 años, multimillonario, súper exitoso, pero muy egocéntrico. Idolatrado, bueno, está,
obviamente, con todas esas condiciones, idolatrado por mucha gente, como el gran presidente de los últimos 20 años acá en el Uruguay, supo gobernar en la mayor de las olas, ¿no es así? Con un viento de cola, más que viento, en un huracán que lo impulsaba. Se fue con un 71% bueno, ahí de está. popularidad. Vos decís, ¿no veía a Tabaré Vázquez que ya tiene 15 años más? El viento de cola ya no es tanto, la caída de la imagen del gobierno es fuerte, él viene después de Mujica no a seguir atacando como estaba antes, que era el salvador de la patria, sino a la defensiva. Era obvio que la campaña la iba a tener que hacer la defensiva, porque ya no puede hablar de herencia maldita, no puede hablar de nada. Hace 25 años que gobierna Montevideo y 10 que gobiernan todo el país. ¿De qué herencia maldita? 10 años hace que gobierna Maldonado, 10 años hace que gobiernan Canelones, es decir, los 3 principales colegios electorales del país, entre Montevideo, Canelones, Maldonado y el resto del país, hace 55 años que tienen el Frente Amplio gobernando, si uno suma la cantidad de tiempo que están en esos lugares, ¿no? Y en todo el país. Por lo tanto, era obvio que Tabaré Vázquez iba a tener que estar a la defensiva. Yo creo, no tengo ningún indicio, ni ningún amigo común que me haya contado, pero simplemente por una perspectiva psicológica, yo creo que seguramente muchas veces él se debe haber preguntado esto, y finalmente la presión de la estructura del Frente Amplio, que sabía muy bien que sin Tabaré Vázquez no había mañana. Ese es el tema. Yo creo que al final no había candidatos. No tuvo más remedio que... Y ese es uno de los eso. temas que tú lo encarás y es muy importante, gane o pierda el Frente Amplio. Porque las figuras de Tabaré Vázquez y Mujica han sido tan excluyentes como en su momento lo fueron Jorge Valle y Sanguinetti en el vallismo. La misma situación. ¿Y cómo está el vallismo? Y al Frente le va a pasar lo mismo, porque podrán hablar de Constanza Moreira, de Sentir, lo que ustedes quieran. Pero una cosa es votar bien y otra cosa es tener carisma para llegar a una presidencia. Sí, el Frente, vos creo que fue notable lo que planteaste, Jorge, un análisis político fantástico, porque el Frente Amplio, y mirá que lo que voy a decir acá capaz que le duele a Abel, el Frente Amplio es una versión más moderna y más completa de lo que históricamente fue el Partido Colorado. No de casualidad, el Frente Amplio ha gobernado en los mismos lugares que ha gobernado el Partido Colorado. Capitalizó lo que el Partido Colorado perdió. Mientras el Partido Colorado siempre fue un partido capitalino, Montevideo y Canelones. Canelones, y después pegaban algunos ya, especialmente en el norte, como Artigas o Rivera, pero siempre tuvo claro que votando fuerte en el gran centro electoral, que era el sur, se ganaba cualquier elección. Y ganaba 4 o 5 intendencias, mientras que los blancos se quedaban con 14, pero perdían las elecciones nacionales, porque la suma de las 14 intendencias de los blancos era mucho menos en población. Sin embargo, cuando se caen los partidos tradicionales, ¿cuál cae? Cae el Partido Colorado. Los blancos quedaron firmes. ¿Por qué? Porque los blancos en realidad son 19 partidos departamentales, sumados en un gran partido nacional, que tiene raíces por lo menos en 10 o 12 intendencias. Vos sabés que nunca la van a perder. Porque así voten horrible los blancos. Vos sabés que te van a ganar Durano, te van a ganar Tacuarembó, te van a ganar Cerro Largo, te van a ganar Paysandú, te van a ganar Soriano, te van a ganar Colonia, te van a ganar Flores, te van a ganar San José. Y como siempre también te van a ganar La Valleja o seguramente también 33. ¿No es así? O sea, hay 13 o 14 que siempre, a no ser un milagro, como sucedió, por ejemplo, en el 2005 con 33 que ganó un frentista, siempre ganan los blancos. Entonces cuando vienen las tormentas, los blancos se quiebran, pero ahí quedan aferraditos a esas intendencias. Y el Partido Colorado no. Cuando lo sopló el viento, lo tiró. ¿Por qué? Porque perdió los 2 o 3 fundamentos electorales que tenía. Montevideo, Canelones, Maldonado. ¿Y quién quedó en lugar del Partido Colorado? ¿El Partido Nacional? Quedó el Frente Amplio. Y el Frente Amplio después le va a pasar lo mismo que le pasó al Partido Colorado. El Partido Colorado le pasó con Sanguinetti y Jorge Valle. Como bien dijiste vos, el Frente Amplio le va a pasar con Mujica y Tabaré. El Partido Nacional fue más inteligente en su renovación. Y que no le queda otra, porque es un partido que depende mucho de los intendentes. Y como son muchos intendentes, son varios nenes que siempre aspiran a la sucesión del trono. ¿Entendés? Y así salió Jorge Larrañaga de una intendencia del interior, así salió mismo la calle Pou de un departamento del interior. Claro. ¿No es así? Y así van a seguir saliendo. Porque vos decís, cuando pase, bueno, si llega a ganar la calle Pou va a tener un liderazgo y si le va bien, ni que hablar de 20 años en el Partido Nacional. Pero ahí tenés un Besosi, ahí tenés un Falero, ahí tenés un Dardo Sánchez, ahí tenés un Esquerra, ahí tenés, te cité a 4 o 5 más, que ninguno tiene mucho más de 50 años. Y todos van a ser nenes que van a disputar la sucesión en el Partido Nacional. Ahora yo te hago esta pregunta. Primero te pido la hora, Jorge. Bueno, estamos casi llegando a las 2 de la mañana, wow. 1:58. No se pasó media hora. Ya estaría durmiendo si no fuera. Es lindo, porque incluso después me tenés que decir que habías traído algo preparado, que me dijiste ayer por teléfono, de estos 10 años. No, y todavía faltan cosas de tu pregunta. ¿Qué errores puede haber cometido la calle
y si es bueno el No, enfrentamiento y en la no. calle. La pregunta mía es la siguiente, que mucha gente también de la audiencia se preguntará. ¿Cómo hace Luis Lacalle Pou, si es presidente, para gobernar con todos los sindicatos en contra y con un frente que va a quedar muy, pero muy dolida? Vos sabés que la gente frentista, donde yo tengo muchísimos amigos, pero cuando entramos al tema, prefiero no hablar de temas políticos, porque son fanáticos. No todos, no todos. Más fanáticos que los blancos, más fanáticos que los colorados. Es casi una religión en política. Una derrota para el Frente de la Prensa y una herida profundísima. ¿Cómo gobierna Lacalle Pou con todo eso en contra? Más que nada los sindicatos. Yo creo que le va a ser mucho más difícil a la Concertación ganar y gobernar Montevideo que Lacalle gobernar el país. Porque bien o mal el país se compone también de 19 intendencias. Y el gobierno no solamente depende de su parte ejecutiva para gobernar Uruguay. El poder, especialmente de la creación institucional del Congreso Nacional de Intendentes, el poder hoy está muy difuminado entre el presidente y los 19 intendentes. Lo que antes era un eje de poder ejecutivo, poder legislativo, ya no existe más. Hoy ese eje se trasladó poder ejecutivo, Congreso Nacional de Intendentes, que son mucho más poderosos que los senadores y los diputados, mucho más poderosos. Entonces, desde ese lugar, como Lacalle va a tener, si el Partido Nacional llega a ganar las elecciones, va a ser un superpartido, ¿no es así? Va a tener... va a blanquear todo el país. Sí, va a ser una sábana blanca que se va a extender por el Uruguay. A ver, los colorados como vos y Ballista como yo, miraremos para Salto y Artigas, y ahí se nos caerá un lagrimón, porque será en las banderitas coloradas van a estar ahí nada más. Salto y Rivera, perdón. Salto y Rivera. Después los blancos van a ganar en casi todo el país, y los frentistas quedarán arrinconados acá en el este, de repente con Maldonado y Rocha, y nada más. Y todo el resto va a ser blanco, y Montevideo que ganará la Concertación, naturalmente, si ganan los blancos la presidencia de la República. Pero seguramente en la Concertación el que ganará será un candidato blanco, lo más probable. También. Es decir, va a ser algo parecido al año 58, los más veteranos recordarán, ¿no? Claro, cuando blanqueó todo el país y solo Artigas. la intendencia de Artigas quedó en manos del Partido Colorado. Y ahí le empezaron a llamar el penacho colorado a la República. ¿Sabes una cosa? Las elecciones en segunda vuelta son el mismo día que el Partido Nacional logró eso en el año 58, 30 de noviembre. Mirá qué mística. Sí, señor. ¿Recordás vos ese día? Sí, señor. Yo tenía 10 años, pero como tenía un físico grande, me ocupaba de temas de más grandes. Y podrá generar un shock parecido a la que generó ese 30 de noviembre del 58, ¿no? Sí, señor. Cuando nadie pensaba que el Partido Colorado iba a perder alguna elección. Por lo tanto, yo creo que a Luis Lacalle Pou, si le continúa este viento de cola y este manejo de la economía, creo que los desafíos que va a tener, mucho más allá de lo que el PIT-CNT, tampoco creo que el PIT-CNT sea una formación antipatriótica. El tema que el PIT-CNT... Te pueden parar el país. Pero se acostumbró a cogobernar. Claro, pero el problema es ese, como está muy ideologizado el PIT-CNT, es más, 13 de sus 15 secretarios integran el Frente Amplio orgánicamente. Claro. Bueno, PIT-CNT, Frente Amplio. Yo siempre digo lo mismo, el PIT-CNT y el Frente Amplio son dos alas de un mismo pájaro. Las dos aletean juntas y buenas juntas, ¿no es así? Claro, van a tener que entender de que ya no va a gobernar el Frente Amplio, entonces van a tener que asumir posiciones, yo diría, más de central sindical que de cogobierno ministerial, que es lo que es el PIT-CNT hoy, como es un partido aliado al Frente Amplio, ¿no es así? Pero yo no, lejos estoy de pensar que el PIT-CNT es una formación, para mí, la corporación más poderosa que hay, antipatriótica. Creo que es muy patriótica, ha tenido logros, especialmente recuperación salarial de sus trabajadores, que hoy están llegando más o menos a la mitad de lo que era el poder adquisitivo de Jorge Pacheco Areco. Claro que eso el PIT-CNT nunca lo reconoce, ¿no es así? Pero a pesar de todo este enorme viento de cola y que han entrado al Uruguay 130.000 millones de dólares en los últimos 10 años, el PIT-CNT logró para sus trabajadores el mismo ingreso salarial correspondiente al 50% de lo que ganaban en la época de Jorge Pacheco Areco. Eso hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que el PIT-CNT seguirá llevando adelante medidas para que los trabajadores cada vez ganen más en beneficio de su familia, y no le van a hacer la vida imposible a... Que no está mal tampoco, ¿no? No, para nada. Es decir, yo creo que el PIT-CNT va a asumir su condición de lo que es una central sindical y no un partido de cogobierno, como actúa actualmente, ¿no es así? Y de repente, para aquellos que nos emocionábamos en otras épocas viendo que el PIT-CNT tiene una postura de clase social, de beneficio y de protesta cuando las cosas no le gustaban, y que ahora nos asombramos con cierta desilusión cuando vemos dirigentes comunistas abrazarse con la embajadora del imperio,
y comer asado con el embajador del imperio, claro que nos llama la atención, eso no es así. Alguna vez se levantaron en armas contra los Estados Unidos y sus adláteres en América Latina, y hoy comen asado junto con la embajadora del imperio. Bueno, a mí me encantaría volver a ver aquel PIT-CNT de otras épocas, y yo creo que eso sería bueno en un gobierno de la calle Pou, se volvería a dar. Ahora, considero que si la Concertación gana Montevideo, sí le va a ser mucho más difícil gobernar. Porque Adeón sí que es una roncha grande. Ana Olivera no lo pudo dominar. Lo dijo el secretario general de Adeón en mi programa, el señor Aníbal Varela, dijo, Adeón le puede hacer la vida imposible a un intendente de la Concertación. Lo dijo, se le han hecho intendentes del frente. Bueno, por eso mismo. Pero acá yo creo que el gran tema no va a ser solamente Adeón. No. El gran tema es que todo el cuerpo gerencial de mandos altos y medios de la intendencia son todos frente amplistas. Yo no sé cómo van a reaccionar esos muchachos cuando le pongan un intendente que no está en esa línea. Si será una reacción acorde con el trabajo y trabajarán, bueno, a desgano no, pero llevarán adelante su trabajo, o si será una situación de saboteo para que rápidamente empiece a fracasar una nueva gestión de un intendente. Bueno, pero el intendente también puede nombrar nuevos funcionarios. Eso es otra, ¿no? Pero va a causar una conmoción. Y el gran tema es que puede saltar de pus de un cuerpo que yo creo que está muy enfermo o bastante enfermo, con ser el cuerpo de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Todos los días se sospecha que hay hechos que están bastante reñidos con lo que uno consideraría el buen manejo de los dineros de... Hay que recordar que el Partido Colorado, con buena o mala gestión, entregó la Intendencia con $6 millones de superávit. Si te corrijo, 13. O 13. 13 millones. Poco, pero era superávit. Bueno, pero comparado con la actualidad... y se criticó mucho a los intendentes de aquel entonces porque falleció Lanza, hubo toda una sucesión complicada. Hubo 3 intendentes en pocos meses. Exacto. Lanza, Elizalde y Julio Iglesias. Hoy el Partido Colorado le deja a Tabaré Vázquez la intendencia con un superávit de 13 millones, hoy tiene un déficit de 240 millones. Pierde $1 millón por día. Exacto. ¿240 millones de déficit? Sí. Y cuando el Partido Colorado le deja al frente la intendencia, le deja con una recaudación anual de 79 millones, hoy la recaudación anual es de 565 millones. ¿Y entonces por qué hay déficit? Y bueno, por el mal uso del dinero. Si vos empezás a ganar cada vez más, pero hasta cada vez más, llega un momento que perdés plata. Y es lo que le ha pasado a la Intendencia de Montevideo. Ya con Tabaré Vázquez pasó de un superávit de 13 millones a un déficit de 25 millones de dólares. Porque pasó rápidamente a los subsidios. Entre ellos el boleto. Sí, claro. Bien, señores, estamos en Radio Oriental, estamos con Neri Pinato de MPC, y bueno, vamos a ver qué pasa. Es más, el otro domingo también ya estaremos, pero en vivo, hoy estamos grabando, pero en vivo porque vamos a contar con la presencia de Neri, de Jorge, de nuestros productores, de quienes habla, único programa en vivo que va a haber hasta las 3 de la mañana, bueno, llamando seguramente a diferentes departamentos y a periodistas para que nos vayan indicando quién puede haber sido, quién fue el diputado de tal departamento, claro, o quiénes fueron electos, ¿no? Y así que Neri va... el departamento que quiere. Ahora, para Neri, una pregunta que tal vez es colateral, pero yo creo que no es tan colateral. El mismo día que se celebran las elecciones en Uruguay, hay elecciones en Brasil. Comienza a perfilarse la posibilidad de que Aécio Neves sea el presidente. ¿No sería, en caso del balotaje, un golpe muy grande, estratégico, para el Frente Amplio que Dilma Rousseff perdiera la elección? Y claro, es un aliado natural ideológicamente, pero viste cómo es esto de las alianzas ideológicas internacionales, ¿no? Yo recuerdo cuando No digo por lo que representa la pureza, entre comillas, de la izquierda. Sí, bueno, pero recuerdo que cuando el Frente estaba a las puertas de ganar la elección en el 2004, el actual ministro de Defensa, Fernández Huidobro, dijo: cuando ganemos nosotros, vamos en coche con la Argentina de Néstor Kirchner. Y llegamos hasta el puente Fray Bento, y ahí se cerró el puente, no sé si... El coche y después intentamos poner un tren, y también anduvo una sola vez y después anduvo mal el tren. Así que ni en coche ni en tren anduvimos con los argentinos, porque, y bueno, la historia hay que contarla, y ya que estamos en el divaguemos, pero divaguemos con la verdad. Yo estuve ahí con el periodista que trabajaba con nosotros en esa época, gran periodista, Álvaro Alfonso. En la campaña del año 2004, no sé si fue en julio o agosto, fue después de las internas, ya se perfilaba a Tabaré Vázquez como amplio favorito a ganar esa elección. Tabaré fue al Sheraton a juntarse con un grupo de empresarios que había juntado Néstor Kirchner, en ese entonces presidente de la República Argentina, y en ese entonces también un ídolo para los Frente Amplistas, el señor López Mena. ¿No es así?
le habían juntado enorme cantidad de empresarios que juntaron un dineral en una clara intromisión en las elecciones de otro país, pero nadie, ni el Frente Amplio dijo nada, ni los blancos ni los colorados siquiera protestaban, estaban tan entregados que ni les importaba protestar eso. Bah. El hecho fue que a la puerta del Hotel Sheraton de Buenos Aires, yo estaba presente, estaba toda la prensa, Tabaré Vázquez se abraza con Néstor Kirchner, que no miraba con un ojo, porque Néstor Kirchner miraba con un ojo por un lado y con un ojo por otro lado, no es así, tenía estrabismo, creo que se llama eso. Ahí está. Era todo un espectáculo mirarlo, porque saber si te estaba mirando o no te estaba mirando. Se abraza y dice, le hemos prometido al presidente Kirchner que cuando seamos nosotros presidentes le vamos a terminar con la herencia maldita de Jorge Valle, que es la planta de Bondia. Y Kirchner esbozó una sonrisa de alegría y de satisfacción, porque evidentemente el caudillo santacruceño lo que le debe haber pedido a Tabaré, dice, Tabaré, toda esta ayuda que te estamos dando, estos millones de dólares y esta intromisión descarada en el proceso pero sacame a estos de acá. Todo esto, pero lo único que te pido es que me saques a Bondia, que me está complicando la vida ahí en Gualeguaychú. Y Tabaré Vázquez públicamente lo dijo ante toda la prensa uruguaya y también argentina que estaba ahí, que se iba a sacar encima, y así la definió, la herencia maldita del gobierno de Jorge Valle. Después fue a Bolivia, creo, o a Venezuela, y también dijo, repitió esas palabras. Este aquí que fue electo presidente Vázquez, y como un panqueque se dio vuelta, y no solamente no le sacó la herencia maldita de Bondia, sino que en un hecho increíble para la izquierda, porque yo creo que es increíble para cualquier país, ¿no? Pero para un gobierno que se define izquierda, bueno, mucho más increíble, mandó al ejército de la patria a proteger las fronteras de una empresa extranjera como Bondia, porque una viejita en Gualeguaychú dijo que había que poner una bomba en la chimenea de Bondia. ¿Te acordás de eso, Jorge? Sí, claro. No digo, a ver, pues esas cosas. No. Sí. ¿Te acordás de eso, Abel? Claro, ¿cómo me acordás? ¿Te acordás que una viejita dijo que sí, no sé quién entrevistó? Había que poner una bomba en esa chimenea porque sí, la habían sí, elevado sí. tanto que se la veía del otro lado de la Argentina. No, aparte realmente estaban enfurecidos la gente de Gualeguaychú. Bueno, ahí está. Y Tabaré Vázquez no tuvo mejor idea que mandar rodear el perímetro de Bondia con el ejército de la patria. Una empresa privada extranjera. Y parecería ser, por lo que él comentó después a los muchachos alumnos del Juan 23, ahí parecería ser donde lo mandan a votar a Jorge, que no quiere caminar esas 18 cuadras. Él manda a los demás a hacer caminata, ¿no? Pero no vale la pena caminar 18 cuadras para votar. Camino no sé qué cuánto. Para votar no camino. Pero terminar Pero el Remisur no lo lleva, no trabaja Remisur. Sí, también, sí. ¿Trabaja el 26? Sí, claro. ¿Yo puedo llamarlo también? También. ¿De tu parte pago o no pago? ¿También que pago? ¿También pago o no pago? No paga. Pero terminar la reflexión. Recién quise pagar acá en el estacionamiento, no me dejaron pagar. No. Seguro que Abel tiene parte acá. Es invitado. Pero termina tu reflexión. Bueno, parecería ser, según comentó con el paso del tiempo, ya no era más presidente Tabaré Vázquez en esa famosa protección del perímetro de Bondia por el ejército de la nación, de que no solamente contento quedó con mandar a los soldados uruguayos a proteger a Bondia, sino que encima también llamó a George Walker Bush Jr., y le dijo, mirá que si tenemos guerra con Argentina, vos me apoyás, y parece que él no dijo si Bush le dijo que sí o no, no dijo. Pero quiere decir que Tabaré Vázquez hasta se planteó algo que parecería ser delirante, una guerra con la Argentina. Suerte que no se planteó qué pasaba si la ganábamos. Bueno, imagínate, le agregaríamos 21 provincias al Uruguay. Por algo vino no sé si odio, pero por algo vino lo que pasó con Néstor. El odio de Kirchner. El odio de Kirchner porque lo consideró un falluto a Vázquez. Y después Cristina, que nos ha hecho la vida imposible. Lo consideró un falluto y lo consideró bien. Bien falluto. En el sentido que si vos sos presidente de la Argentina, hiciste todo para que el otro ganara, el otro es Tabaré Vázquez, ¿no es así? Le diste dinero, le diste proyección internacional, le diste 4 días de asuetos pagos a los uruguayos para que vinieran a votar. Porque esa elección, y acá lo voy a decir, la única encuestadora que dijo en el año 2004 que el Frente Amplio evitó la segunda vuelta gracias a los 50.000 votantes que trajo de la Argentina, que en aquel entonces no era poca cosa, eran 2,5 puntos de electores. Sí, claro. Fíjate vos que el Frente Amplio ganó la elección con el 50.4, es decir, ganó por 0.4. Y trajo 2,5 puntos. Necesitó 2,1 del extranjero para ganar en primera vuelta. La pregunta es, ¿ganaba el Frente Amplio si iba a un balotaje con la Rañada, con la potencia que tenía la Rañada en aquel entonces? ¿Ahora puede pasar lo mismo? Bueno, pero déjame terminar porque esta reflexión es bien importante. Sí. 50.000 electores. Se cree que vinieron más, algunos dicen que llegaron hasta 70.000, pero la cifra más reconocida fueron 50.000. Que vinieron gracias a que Kirchner les dio 4 días pagos de asueto y el amigo López Mena los trajo gratis a Uruguay. Claro. ¿No es así?
Y después dijo, con el paso del tiempo, ya desilusionado, pensar que yo puse $1 millón en la campaña de Tabaré Vázquez, amén de traerlos gratis, ¿no? Bueno, es naturalmente que Kirchner, después que vio que el amigo Vázquez se le dio vuelta como un panqueque, se enojó. Y como obviamente, como todo tipo de allá del sur de la Argentina, son gente que se crió con los vientos helados, se enojó y le agarró bronca a Tabaré Vázquez. Le hizo una cruz que le sigue hasta la señora de él actualmente, ¿no? Que no lo pueden ni ver a Tabaré Vázquez. ¿Pero por qué eso es así? Porque Tabaré Vázquez traicionó la promesa que le hizo a Kirchner y que yo estaba presente cuando dijo delante de todos nosotros, en la puerta del Sheraton de Buenos Aires, yo me comprometo ante el presidente Kirchner a liquidar la herencia maldita de Jorge Valle, que es la empresa Bonner. Ahora, si gana Tabaré Vázquez, qué interesante va a ser el año que viene, ¿no? Otra vez Tabaré y Cristina frente a frente hasta que Cristina se vaya. Pero ya le queda un año nada más, ¿no? Sí, Y claro, bueno, y pero un año compartirían pasa- un año, Pero un año pasa muy donde rápido, todavía ¿no? se puede hacer mucho daño. Se pueden decir muchas cositas, ¿no? Pero viste que los Kirchner parecen ser gente de odios largos, ¿no? Se nota que son gente de mucha bronca interna, de mucho odio, y no sé si le van a perdonar eso a Tabaré Vázquez. Pero viste cómo son los políticos. Yo veo con asombro, hasta en algunos casos de algunos amigos, que antes se hablaban pestes entre ellos y después terminan todos abrazados y a los besos en una tribuna, porque viste cómo son los votos. Así son. No hace mucho un amigo mío me decía que una agrupación política era prácticamente una asociación para delinquir, y hoy simpatiza con esa asociación. Digo, así que los políticos cambian y se van viendo según el lugar que van encontrando. Yo tristemente veo, porque yo soy un idealista, que si tomamos una cifra de un 100%, me parece que había por lo menos un 90% de los políticos que hacen las cosas por amor a los cargos y tan solo 10% por amor a los ideales, ¿no? Y eso es lo que ven los gurises, y lamentablemente uno ve que hoy por hoy el desprestigio de la política es terrible, es dramático. Y si uno dice, si vos me preguntás, Neri, ¿cuál es la fotografía que a vos te queda como imagen de esta campaña electoral? Es la desilusión de la gente, la no participación de la gente. Bueno, por la eso es en frialdad una de la elección gente. tan importante, porque no se juega poca cosa que gane uno u otro. No, yo creo y que además estamos en una cruz de pareja, caminos. estamos transcurriendo. Yo creo que estamos en una cruz de caminos. Si el Frente Amplio gana, va a profundizar una serie de factores que para mí son muy negativos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, la alienación de imponentes mayorías sociales a través del adoctrinamiento educativo, que es una contradicción, porque la educación es la antítesis del adoctrinamiento, ¿no es así? Que esa es la verdadera razón. Digo, creo que el lunes, me parece que está marcado para el lunes, o no sé si es el lunes, o el jueves, la Asociación de Docentes. Hoy hubo un paro. El jueves, ahí Hoy, está, sí, claro. jueves. Sí, porque estamos grabando El jueves. jueves 16, la Ya Asociación de pasó. Docentes están haciendo un paro, están dejando a los gurises sin clases por manifestar a favor del no a la baja, Eso es increíble. ¿no? Eso es increíble, digo, ¿cómo está bien, cada docente podrá pensar, digo, yo en mi caso estoy a favor del no a la baja, no estoy a favor del sí a la baja, pero si fuera un docente jamás apoyaría un paro por un concepto personal mío. Claro, pero además el universo de los docentes no todos están de acuerdo con el no. No, por o con supuesto, el sí. me imagino que no, pero ¿cómo puede dejar a los gurises sin clase? Pero eso es una fotografía de la ideologización y el adoctrinamiento que los mismos docentes padecen. Porque ellos son sinceros haciendo eso, ellos creen en eso, creen que está bien, porque eso es lo peor. Porque cuando vos agarrás a un hipócrita, no puedes cambiar, porque el hipócrita vos lo compras por plata. Por algo es hipócrita, ¿no es así? Pero el que es fundamentalista, ese es incambiable, porque cree en la verdad de lo que está haciendo. Cree en eso como un fundamento, como un axioma, ¿no es así? Como un dogma. Digo, y esto es lo más grave que tiene. Y esta es una de las razones de por qué la educación es un desastre. Y todos, gente como tú, Jorge, no sé cuál es tu origen, pero sé cuál es el de Abel y el mío, somos de origen muy humilde. ¿no es así? Absolutamente común, de una Bueno, familia de una trabajo. familia común, pero en el caso de Abel y yo somos de pueblos muy pequeños Que además del interior. hizo toda la carrera en ambientes públicos y muy orgullosamente. Somos de pueblos muy pequeños del interior, él de la zona del Valle de Eni de Tambores, yo de Tomás Gómez Soro, ni de Tomás Gómez Soro, de una colonia en las afueras de Tomás Gómez Soro, de trabajadores de la tierra italiano, que se llama Colonia Estrella, y que pudimos salir adelante en la vida gracias a la educación pública. Pero no se mezclaban las cosas, Neri, porque yo estuve en el Damaso Larrañaga cuando hacía 5 años que se había inaugurado, y el director era el arquitecto Sales, comunista reconocido, pero el respeto que había dentro de la institución no tenía nada que ver con su ideología. ¿Pero vos crees que los comunistas de los 50 y los 60 son como los de ahora? No, era una maravilla. Tenían una ética, fundamentalmente una ética,
que cambió todo, como yo te decía antes, del antes y después de Tabaré Vázquez. Yo miraba ayer el programa de Ignacio Álvarez, Santo y Seña. Eso es aterrador. Fue aterrador lo que mostró. Yo lo sé muy bien, por supuesto, porque es un tema de lo que más me preocupó, la educación. Pero ese impacto de la imagen, y mismo los gurises con sus propios testimonios, sí. La directora del Liceo Departamental de Flores, que no tenía ni idea de por qué le faltaban sus propios profesores. Esa imagen era dantesca, era patética. Los mismos gurises sin uniforme, vestidos como si fueran a un boliche, a una discoteca. No, yo lo veo ahí salir del Zorrilla. Lo peor de todo eso era que los gurises no sabían nada. No saben nada. Celular, termo, mate, matemática, y se pasé, ¿por qué? Pasé, pero no sé nada. No sabían una división, Abel. El muchacho que las entrevistaba decía, ¿ustedes saben una división por quebrado? No tenían ni idea los gurises de qué estaban hablando, gurises de 17, 18 años. Bueno, el otro día hablaban de que hay un altísimo porcentaje que no sabe hacer una regla de 3. Bueno, yo tengo acá algunos datos. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar muy polémico, pero he llegado a una edad en mi vida que francamente me importa 3 pepinos las polémicas que pueden generar mis palabras. Yo soy un agradecido en mi vida de haber hecho el liceo en la época de la dictadura. Soy un agradecido. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión, y mucho menos viendo el desastre que son los liceos públicos hoy en día. Porque vos ibas al liceo, tenías grandes profesores, excelentes profesores, tenías disciplina, tenías respeto, todo el mundo sabía que vos ibas al liceo. Los valores que te daban eran valores de educación, de disciplina y de compañerismo entre todos nosotros. Además ibas a estudiar. Dictadura y antes también. Yo no estudié en dictadura. Iba a estudiar. Ibas a estudiar, bueno, pero yo estuve en ese proceso. Hice el liceo en la época de la dictadura. ¿No es así? Yo recuerdo muy bien, y era un muy buen estudiante, fui abanderado. Es más, perdí la bandera en la época de los milicos. ¿Por qué? Porque no quise ir a un acto que se presentaba en el liceo, un libro que se llamaba Testimonio de una Nación Agredida, y pues yo consideraba que eso estaba mal, porque de hacer política en el liceo, se lo dije para colmo, el abuelo de mi novia era el director del liceo, con lo cual me comprometía más. Y para hacer mérito me sacaron de abanderado de la Uruguaya, me pasaron a acompañante de los 33. Para que vean el castigo que me pusieron, es así. Y está muy bien, bueno, yo hice esa falta, estaba en una dictadura, yo no me quejo. Hay muchos que se quejan, porque ¿qué te van a hacer una dictadura? Si es una dictadura, obvio que si vos te haces una falta te van a castigar. Ahora, y yo tenía tan solo 17 años, yo veo lo que soy la educación. Acá tengo algunos datos que son inconcebibles. Por ejemplo, en la educación, 25%, después de la reforma Rama, el otro día estuve con Rama ahí, vivimos a la vuelta ahí, vivo en la calle Concepción del Uruguay y Rivera. 25% de los escolares no están capacitados para ingresar al liceo, a pesar de que pasan 9 años de su corta vida en la escuela. Después de la reforma Rama, le agregaron 6 años en nuestra época, Abel, y en tuya, Jorge, sí. Le agregaron 3 años de preescolares. Exacto. O sea que un niño de 12 años pasó 9 años de su vida en la escuela, y a pesar de ello, el 25% no está capacitado para entrar al liceo. Pero entonces vos preguntás, ¿qué hicieron esos gurises con 9 años? Eso es terrible, porque hasta por permeación se aprende. Es como decía aprende un animalito su tarea en el circo. Pero es como decía el filósofo irlandés Bernard Shaw, mi educación era muy buena hasta que me la interrumpió la escuela, decía él. Y en este caso le pasa lo mismo a este 25% de niños. Pasaron 9 años de su vida en la escuela y no están capacitados para entrar al liceo. Pero el fracaso es de los niños, no, el fracaso es de los maestros, es del sistema educativo. Pero está claro que el fracaso es del sistema educativo. Los niños son víctimas de ese fracaso. Porque no se puede entender que 9 años de su vida un niño pasa en una escuela y no está capacitado para entrar al liceo, el 25%. A mí me pasó un hecho increíble. Hace un par de años, mis 2 nenas, mis 2 hijas, son sobrinas de políticas de la tía, es esposa, es compañera del jugador Coates, que jugaba en Nacional y después se fue para el Liverpool de Inglaterra. Él las invitó a ir allá a Inglaterra, para ella fue un viaje. Y él es un ídolo para la gurisa. De sueño, claro. Ahí está. Y entre varios regalos que él les hizo, les regaló una campera del Liverpool a cada una. Una campera, creo que Nike, espectacular, ¿no? Y además con la cosa del Liverpool. Oriana, la menor, inventa ir a la clase de la escuela con la campera. Primer día que va, cuando vuelve de recreo, le habían robado la campera. Los mismos compañeros de clase. Cuando llega a su casa, se vive con la madre, me llama llorando. Papá, me robaron la campera en la escuela. Digo, ¿pero cómo te robaron la campera en la escuela? Digo, ¿y la maestra y la directora?
Y no saben, no sé. ¿Cómo que no saben? Digo, pues, ¿de dónde te robaron la campera? Y dice, yo la dejé ahí, me la robaron de la clase. Pues no puede ser. Me voy a la escuela, hablo con ambas, especialmente con la directora, y dice, sí, acá es así, dice, no hay que traer nada de valor. Digo, pero escúcheme, directora, digo, en nuestra época desaparecía una simple goma de borrar, y la maestra no te dejaba irte para tu casa hasta que no apareciera la goma de borrar. Pero aparte una campera es algo evidente, porque otra llevas puesta, la llevas en la mano. Pero Jorge, ¿vos te acordás? Yo tenía una maestra muy canchera que decía, bueno, ahora cerramos todos los ojos hasta que abramos los ojos y aparece la goma. Y dicho y hecho, abríamos los ojos y ya estaba la goma. Mira, ya está la goma, maestra. Y salíamos todos. Imagínate una campera. La directora me dice, no, Pinato, dice, ese Uruguay no existe más. Dice, fíjese acá alrededor. Estábamos en la dirección. Miro así. Yo no sé qué tengo que mirar. Miren los armarios. Mira, está lleno de armarios. Digo, sí, están los armarios. Dice, pero ¿cómo están? Y miro cada uno con unos candados de medio metro, ¿no? Digo, sí, está con... Dice, exacto, yo no puedo tener nada sin candados acá. Es más, dice, a mí me ha robado plata de acá. Digo, ¿de la escuela? Sí. Digo, ¿y no fue a denunciar? Dice, fui. ¿No es una escuela privada? Una escuela pública. No, pública. La escuela pública. De Malvina, además, no de los barrios más carenciados. Sí. Dice, fui a denunciar, Pinato. ¿Y sabe lo que me dijo la policía? Pero, ¿les cuento? Tal cual. Me dijo que pusiéramos un sello de la escuela en el dinero. Digo, ¿y para qué? Dice, porque si nos roban y recuperan, por lo menos saben que es plata de la escuela. No, es un chiste. Y cuando, ante mi hija que estaba escuchando todo eso y lloraba, me dijo, dice, lo único que yo le aconsejo es que su hija no traiga nada más de valor a la escuela. Digo, si sigo su consejo, entonces le voy a pedir en cualquier momento que venga desnuda a la escuela. Digo, pues si no tiene derecho a traer una campera que le regaló una persona que se idolatra, que además hacía frío, entonces ¿qué puede traer un niño a la escuela? Digo, ¿cuál es el mensaje que le deja su clase a mi hija? ¿Y nunca más recuperó la campera? Nunca jamás. Bueno, pero eso parte de junto con la campera le robaron el celular y después una mujer llamó y extorsionó a la madre de mi hija y le pidió dinero para que le devolvieran el celular. Pero la madre de una chica. Y debería ser la madre de la persona que le robó. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se perdió la pirámide de mando. El director es el vértice, el subdirector está debajo, los profesores están debajo y los alumnos debajo. Y hoy mandan los alumnos a veces, que prepotean a un profesor. Entonces, eso ahora, se fue ¿cómo permitiendo. se arregla esto? Porque, a ver, Neri decía cómo nos criamos nosotros, Jorge también, y yo soy un convencido de que esos tiempos nunca más van a volver. No, pero una cosa es que no vuelvan los tiempos, otra cosa es que no vuelva la educación. No, Jorge, pero esa educación no son los tiempos sino los valores que tuvimos nosotros y esos valores que nos enseñaron a nosotros y a toda la audiencia grande que está escuchando, esos tiempos ya no vuelven. Seguramente dentro de 30 años o más hay generaciones que están perdidas. Entonces estamos condenados a la mediocridad. Y bueno, no se cambia de un día para otro. Yo le decía, cambiando totalmente de tema, es como si pretendiéramos y carísimo hacer un baile con 5.000 chicos en Palacio Peñarol. Eso pasó durante 17 años y nunca más se va a volver a repetir. Y yo creo que en esto es lo mismo. Sí, tristemente. Pero algo hay que hacer. Bueno, sí, algo hay que hacer, sí, pero ya la juventud, no todos, no todos, hay que encasillar a todos los jóvenes, pero no hay niños robando con túnicas. Yo en mi propia casa tengo 4 o 5 pastabasitas que tengo que vivir dándoles cosas porque porque es mejor que te hagas amigos de ellos que te hagas enemigos, porque sabes dónde vos vivís, dónde esos chicos, mi querido Neri Pinato y mi querida audiencia y Jorge, no se van a recuperar nunca más. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Lo dejamos libre? Yo les voy a dar acá una serie de datos los que tengo alimentamos como a modo de una fotografía de lo que es la educación y después voy a especular de por qué creo yo que hemos llegado a esto y cuál creo yo que es la solución además. Les dije, 25% de los escolares no están capacitados para entrar al liceo. Entramos al liceo. 54% de promedio de repetición en primer año del liceo en Montevideo. Consecuencia de lo anterior. Quiere decir que cada 100 gurises que hacen el liceo, 54 repiten primer año. No te olvides que en la escuela está el pase social, que si bien no está legalizado, pero existe. Pero en nuestra época, para que alguien repitiera el liceo, y especialmente primer año, porque había tenido una hepatitis, o ser muy alguna nefritis, yo qué sé, alguna enfermedad de esa que lo tuvo 3 o 4 meses en la cama. Porque por razones de rendimiento intelectual, nadie repetía. Nadie. Es más, si había alguno que se quedaba para atrás, el resto de la clase lo ayudaba. ¿Por qué? Porque todos, y esto es uno de los grandes temas de los últimos tiempos, los arquetipos
que todos teníamos como niños, eran personas que estaban por encima de nosotros y todos lo queríamos igualar. Hoy el arquetipo de la inmensa mayoría de los uruguayos es Mujica, Claro. que ni siquiera sabe hablar. Entonces, en vez de ser nuestro arquetipo un tipo como Jorge Marfetán en medicina, o como Abel Duarte en un medio de comunicación, o como grandes intelectuales o profesionales, no, nadie los conoce. Los jóvenes no los conocen, porque no les importa. Pero sí conoce un tipo que no sabe hablar, que no se corta las uñas, que es una pésima imagen en cuanto a su discurso, en cuanto a su conducta. Eso sí son ejemplos de la gente. Pero va a una escuela y lo adora. Uno va y le pregunta a los gurises, che, escuchame una cosa, como le dije yo la vez pasada a mis hijos. ¿Ustedes saben por qué les dan vacunas? Les pregunto. Tenían que ir a vacunarse. Y los tres me respondieron, bueno, porque gracias a eso podemos vivir. Exacto. Gracias a esa vacuna ustedes pueden vivir, si no, no vivirían. Se infectarían con... ¿Y las vacunas, ustedes creen que nacieron de la nada o alguien las inventó? No, alguien las inventó. Bien, alguien las inventó. A ver, cítenme alguno de los nombres que inventaron las vacunas. Mis tres hijos me miraron como diciendo que me está tomando el pelo, no tenemos ni idea de lo... ¿Así? ¿Cuántos goles hizo Suárez en el Mundial? Todos sabían. Es que es así. Es decir, vivimos en un sistema de comunicación alienante, estupidizante de la juventud, que les da permanentemente conocimiento que no les sirven para nada. Y los conocimientos que sí les sirven para algo, no se los dan más. ¿Y por qué no se los dan más? Todos fuimos iguales, Abel. Todos los gurises tenemos un principio, que todos los psicólogos te pueden hablar, que se llama principio de placer. Todos, desde que nacemos, buscamos el placer en la vida. ¿Qué es lo que nos va de a poquito metiendo en el principio más importante de todo, que nos permite la convivencia, en el principio de realidad? La disciplina, los valores, ese tema, la identificación con aquellos arquetipos que nos dicen, sí, está muy lindo jugar al fútbol, divertido, para acá, para allá, todo lo que quiera. Pero el camino es este. Eso se entra con disciplina. Y acá la disciplina se da junto con la educación. Y cuando fracasa el proceso educativo porque fracasa la disciplina, la consecuencia es el desastre que tenemos en la actualidad. Yo veía ayer a esta directora, yo veía a la otra directora que la entrevistaban, y yo decía, bueno, ¿qué podemos esperar con la educación pública si esta mujer que no tiene ni idea de lo que está diciendo? Y es el vértice de la pirámide. Es la máxima responsable. A ver, que la gente me entienda, porque acá está en juego nada más y nada menos que el futuro de sus hijos. Ustedes tienen que tener conciencia de esto. Porque está en juego lo más sagrado que usted más quiere, que son sus hijos. El Uruguay es un desastre educativo. Y está claro que ya nadie más sabe qué hacer con la educación. Pues yo escuchaba al Blanco ayer, decía alguna cosita ahí, bueno, no me entusiasmo mucho. Pablo da Silveira, ¿se llama algo de eso? Pablo da Silveira. Esto es así. Los tres acá somos hinchas de Peñarol. ¿Es así o no es así? Sí. Si Peñarol mañana tiene jugadores que uno ve que tienen un potencial para ser un grande jugador y llevar de vuelta a nuestra institución a las grandes glorias del pasado, y contratamos un técnico uruguayo y no da resultado, contratamos otro técnico uruguayo y no da resultado, contratamos otro técnico y no da... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Contratar un técnico extranjero. Y yo lo que propongo acá es que, viendo el desastre educativo, pero también viendo el desastre de los que manejan la educación, es hora ya de empezar a traer gente de otros países que nos asesoren. Está claro que los uruguayos no damos pie en bola con la educación. Lo que más sufren son los gurises, pero la cabecita arriba también está fallando. Bueno, Mujica cuando fue a Finlandia puede haber aprendido algo. Pero que es un país pionero. Que no, en vez de preguntar a los finlandeses cómo tienen que venir acá a podrir la tierra con las plantas pasteras, y que le dijeran que no. Escuche, usted ¿nos puede dar 2 o 3 asesores en educación a ver qué nos hace? Pero te digo un caso mucho más sencillo, que yo ya lo dije. Esta gente de izquierda, que es adoradora de Cuba, que se interioricen cómo está la educación en Cuba, sin lapiceras, sin XO, sin gomas de borrar. Pero los chiquilines saben más que los de acá. Sí, claro. Pero también un fuerte proceso de adoctrinamiento, ¿no? Lo que fuera. Pero saben, Eric. Claro, saben matemática. Acá no se sabe. Todo. No pueden pensar libremente. Bueno. Claro, pero una cosa pierden, pero otra cosa la tienen. En la cierto. educación, la medicina en Cuba, ¿cómo es? Es espectacular. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Hay droga en Cuba? ¿Habrá droga para los hoteles del turismo? Pero el pueblo no conoce lo que es la droga. Un tema que está ligado con la educación, la violencia social, está ligado con la educación. Cada generación, según los números que yo he investigado, quedan 120.000 gurises fuera del proceso educativo. 120.000 cada generación, cada 10 años. ¿Qué va a ser de la vida de esos 120.000 gurises? Según los datos del BID,
el 47% de nuestros gurises no sabe leer. Es difícil concebir que alguien agarre una hoja como estoy leyendo yo acá y no sepa qué es lo que está escrito en la hoja. Bueno, pero está claro que el Uruguay producía grandes profesionales, catedráticos de todo tipo, hoy no produce nada. Y aparte, el pauperismo del lenguaje. Bueno, eso pero, es. Sí. Entonces, pero eso ¿cómo lo solucionas? Ahí vamos a lo que decías tú. Lo solucionas con disciplina. El director tiene que mandar, el subdirector tiene que apoyar, el profesor tiene que enseñar y el alumno tiene que volver a sentir lo que sentíamos nosotros. El orgullo de aprender. Ahora al estudiante no le importa saber, porque está para el celular, para la pinta, para las novias, para... Bueno, porque Bueno, hay que ver libertad, los celulares, ¿no? libertad y libertinaje no es la Y los misma profesores cosa. ya no son ejemplo de nada. te para los mandan, gurises. los chicos te mandan mensajes de texto y todo abreviado, porque no. Los profesores ya no son ejemplo de nada para Por los eso. gurises. Yo escuchaba Ese ayer es el hablar tema. en la entrevista que le hace el programa de Ignacio Álvarez al presidente del sindicato de los profesores, Olivera, y en un momento él dice, ¿quién es que tiene el sartén por el mango? Dice. El presidente del sindicato de los profesores no dice la sartén, dice el sartén por el mango. Pues si un profesor no sabe qué es la sartén y dice el sartén, Ya si está. vos escuchás al presidente de la República, que lo escuchan todos los gurises, por ese estilo que él tiene, y es una máquina de faltas de ortografía. Yo a mis hijos desde pequeño les enseñé lo malo que es la droga. Un día estaba sentado con la mayor, Luciana, hace un par de años atrás, mirando el informativo, y entrevistan a quien entonces era el secretario de Presidencia, el doctor Alberto Brescia, y dice ante todo el mundo que está bien fumarse un porro y que él se fuma un porro de vez en cuando y que le daba tranquilidad y alegría. Y mi hija me mira con tono burleco y dice, ¿este hombre quién es, papá? Digo, es el señor doctor Alberto Brescia, secretario de Presidencia de la República. Y dice, ¿y eso qué significa? Digo, le expliqué, es el segundo hombre en importancia del Estado detrás del presidente. Dice, ¿y el segundo hombre en importancia del Estado dice que fumarse un porro está bien y vos me decís que está mal? Y es una pregunta natural que te hace un adolescente. Pues este tipo es mucho más importante que vos y dice que está bien y vos me está enseñando que está mal. Bueno, son las 2 de la mañana y 36 minutos y queremos saber algunas cifras para ir haciendo Boca. ¿O qué va a pasar? Boca, vos No, decís nos queda poco ya, ¿eh? El que baila. Bueno, Boca sí baila, perdió con Capiatá. A ver, porque después tengo que hacerle 3 Y preguntas. pensá que nos reíamos de Danubio. Tengo un amigo que es que es carnicero, que tiene la gloriosa carnicería Huracán ahí de Comercio y Rivera, fanático de Danubio, y yo me reía de él cuando perdió por el Capiatá, que ni te salía el nombre, y ahora hasta Boca perdió. No, sí, señor. Bueno, Neri, vayamos a lo que nos importa, o le importa a la gente. ¿Qué es vos, la elección? Ujú. O si Abel Sí, Duarte porque- va a ser diputado. No, eso no importa. No, ese es un hecho secundario. Eso, ¿qué hora es, Jorge, me dijiste? 2 y 37 minutos. ¿Tenemos cuánto para que Neri responda? Y ante nos las quedan preguntas? 23 minutos menos, porque además hay preguntas que usted tiene que hacer. Por eso. Tiene 15 a 18 minutos y no lo interrumpimos, escuchamos nada más. Yo pensé que la gente quería saber cuánto subieron las hortalizas y las verduras, ¿eso no te importa? No, Bueno, eso no. mucho más que el 10%. ¿Quieres ser? Yo que hago Puede los números- ser- de Uribe veías Popeye. Sí. Sí. Popeye. ¿Qué comía Popeye? Espinaca, ahora es un lujo asiático. ¿Sabés cuánto subió en el año la espinaca? Y seguramente un 60%. Andas clarito, Por 65.8%. algo a los mandados. Sí, sin faltar el respeto a nadie. El zapallo, ¿sabés cuánto subió? Ah, y debe andar cerca de un 100%. Ahí quedaste corto. 258%. ¿Qué te parece? ¿Sabés cuál fue la fruta que más subió? Entre enero del 2013 y enero del 2014. La fruta. La manzana. No. Subió bastante, 95%. Pero perdió para el durazno, 102%. Que son horrorosos, además, bueno, no importa. ¿Qué te parece? Bueno, Bueno. vos querés saber. Hoy, adelanto total primicia de MPC. Afinado el próximo miércoles. Sí, pero no va a cambiar mucho estos números porque ya más del 60% de la población está, digamos, investigada, ¿no? Hoy, Tabaré Vázquez 40%, Luis Lacalle Pou 31%, Pedro Bordaberry 14%, la suma de los partidos menores de izquierda 3%, por ninguna opción 2%, y no sabe, pero sí votarían por alguno 10%, que significan 270.000 electores que todavía no definen. Ahora, ¿tú tenés idea de cómo se rankea ese 10%? Bueno, yo para proyecto llegar así. a una suerte de cifra definitiva. Yo proyecto así.
Si las elecciones fueran, o van a ser el próximo domingo, el Frente va a votar entre 43 a 46%, el Partido Nacional de 32 a 35%, el Partido Colorado de 15 a 18%, los partidos menores de izquierda de 4 a 5%, y así se va a distribuir los indecisos. Esto nos da 14 senadores para el Frente Amplio, de los cuales 4 le pertenecerían al MPP. Aclaremos que en el gobierno anterior tenía 16, de los cuales uno se fue, que fue Jorge Saravia, ¿no? No, tenía 17 y 17 se le fue el quedó único con 16. 16. Exacto. O sea que Ahora ahí estaría perdiendo 2 senadores. estaría ganando 14, de los cuales 4 serían del MPP, 3 de la 711, 3 del Frente Liber Seregni, o sea, de Astori, 2 del Partido Socialista, 1 del Partido Comunista, y hay uno más que lo pelean entre el Partido Socialista, la vertiente artiguista y Constanza Moreira. El Partido Nacional hoy estaría logrando 11 senadores, de los cuales 6 serían de la calle Pou, 4 de Jorge Larrañaga, y hay un senador que lo pelean entre Sergio Abreu y la calle Pou. Quiere decir que la calle Pou puede llegar a 7 o Sergio Abreu tener un senador. El Partido Colorado hoy estaría ganando 4 senadores, de los cuales 2 serían de Bordaberry, 1 de Amorín y el cuarto lo disputan entre ambos grupos. Pero hay un senador en disputa entre todos, e incluidos el Partido Independiente, que si lo gana el Frente llegaría a 15 senadores, si lo ganan los blancos llegarían a 12, si lo ganan los colorados llegarían a 5, o si lo gana el Partido Independiente, debutaría en la Cámara Alta. Esa sería la Cámara de Senadores. Perdón, de todas maneras, si ese senador lo gana un partido tradicional, los partidos tradicionales tendrían mayoría en el Senado. Ya alcanzarían los 16 senadores, exactamente, porque serían 12 senadores blancos más 4 colorados, o 11 senadores blancos más 5 colorados. En el caso de ser 5 senadores colorados, serían 3 de Bordaberry y 2 de José Amorín. Los diputados, hoy, con estas cifras, el Frente tendría un máximo posible de 46, los blancos un máximo posible de 35, los colorados un máximo posible de 15, y otras opciones, o sea, los partidos menores de izquierda, 3, que seguramente serían 2 del Partido Independiente y 1 de la Unidad Popular, que podría estar ahí entre los dos estarían otra vez rayando la mayoría de 50, blancos y colorados. Exactamente, exactamente. Puede haber algunas variantes en esto, sí, un diputado más, un diputado menos. El Partido Colorado podría llegar a 17 diputados, por ejemplo. En Artigas, el Frente tendría una banca, el Partido Nacional otra banca, y podría ganar el Partido Colorado una tercera banca por resto. O sea que Artigas podría tener 3 bancas. Salto, que tiene 4 bancas, el Frente tiene una, los blancos tienen otra, los colorados otra, y entre los 3 pelean una cuarta banca. O sea que los frentistas pueden tener 2, o los blancos 2, o los colorados 2. Paysandú tiene 3 bancas, una será del Frente, una de los blancos, y la tercera la pelean los blancos, el Frente y los colorados. O sea que los colorados pueden ganar una banca ahí, o los frentistas 2, o los blancos 2. Río Negro 2 bancas, una del Frente, una blanca. Soriano 2 bancas, una del Frente, una blanca. Colonia 4, 2 del Partido Nacional, una del Frente y una del Partido Colorado. Rivera 3 bancas, una de cada partido. Tacuarembó 3 bancas, una será del Partido Nacional, una del Frente, y la tercera la pelean entre los blancos y los colorados. O sea que los blancos pueden tener 2, o los colorados tener una. Durazno 2 bancas, una del Frente y una blanca. Florida 2 bancas, una frentista, una blanca, y puede tener una tercera, que será del Partido Colorado, en la figura de Juan Justo Amaro, la pueden ganar. Flores, acá se da una particularidad, hay una banca ya segura que es para el Partido Nacional, y hay una segunda banca que la pelean los blancos y los frentistas. Quiere decir que los blancos pueden tener las 2 bancas del departamento. Que era lo tradicional. San José tiene 3 bancas, una del Frente, una del Partido Nacional, y la tercera banca la pelean entre el Frente y los colorados. O sea que o el Frente puede tener 2 bancas y los blancos 1, o los 3 partidos tener una banca cada uno. Canelones tiene 14 bancas, 5 son del Frente, 3 blancas, una colorada, una del Partido Independiente, y hay 4 bancas que están disputando el Frente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y la Unidad Popular tiene alguna chance de ganar una banca. O sea que Canelones se emparejaría bastante entonces. Sí, claro, la suma del resto pueden igualar al Frente Amplio o pasarlo, ¿no? De las 14 bancas. Montevideo tiene 40 bancas, hoy el Frente está ganando 19, los blancos 10, los colorados 5, el Partido Independiente 1, la Unidad Popular 1, y hay 4 bancas que la están disputando el Frente, los blancos y los colorados. Yo creo que de esto es muy probable que
el Frente gane 2 bancas, los blancos 1 y los colorados 1, que decir que el Frente tendría 21 bancas, los blancos 11 y los colorados 6 bancas, acá en Montevideo. Eso sería lo más proyectable con esta cifra, amén de la banca del Partido Independiente y la Unidad Popular. Maldonado 5 bancas, 2 del Frente, 2 de los blancos y 1 del Partido Colorado. Rocha 2 bancas, una frentista y una blanca. La Valleja 2 bancas, una frentista y una blanca. 33 2 bancas, una frentista y una blanca. Y Cerro Largo 2 bancas, una frentista y una blanca, aunque tiene alguna chance el Partido Colorado de ganar una tercera banca por resto en el departamento de Cerro Largo. Bueno, estas serían las proyecciones a 6 días de la primera vuelta electoral del 26 de octubre del 2014. Conclusiones. Hay segunda vuelta. Difícil que haya mayoría parlamentaria. Si hubiera mayoría parlamentaria podría hacerla en el Senado y no en diputados. Exacto. ¿Y el balotaje? Bueno, yo no investigué balotaje. Sí lo ha investigado mi querido amigo y profesor Juan Carlos Docenar, de Intercónsul. Mostró una cifra que causó un impacto, que fue trending topic en internet, de que la calle Pou había pasado por un punto, 47 sí, invirtió 46. las cifras, él daba Sí. 47 a 46 para Tabaré Vázquez y ahora las invirtió. Es lo único que yo he visto hasta ahora de ¿Pero puede segunda ser vuelta. realidad? Puede ser, sí. Como también puede ser que Tabaré Vázquez esté un punto arriba. Yo creo que la paridad hoy es muy grande. Con esta cifra está claro, ¿no? La suma de blanco más colorado a nosotros nos da 45 y el Frente tiene 40. Pero los partidos de izquierda que le van a dar la mayoría de los votos tienen 3, ahí se sumarían 42-43. No es así, más lo que le puede tocar él no sabe. Está muy parejo. Lo que sí parece obvio también, porque toda encuesta tiene que tener un correlato con el sentido común, que la tendencia parecería ser que lo favorece a la calle Pou. Uno ve a un candidato blanco pujante, posicionado en el medio del escenario, y uno ve a un candidato frente amplista cansado. Y que no ha perdido pie la calle. No. Tuvo un momento complicado cuando Bordaberry le saltó a la yugular con todo aquel tema de salto y todo eso, pero creo que ha pasado ese momento, se volvió a posicionar, y hoy yo diría que si me decís ¿cuál es el favorito para el balotaje? No hay, pero si me apretás te diría, va, Luis Lacalle Pou. Bueno, son las 2 de la mañana y 50 minutos prácticamente. Bien, señores, estamos terminando, nos faltan 10 minutos. No, espere, que yo me adelanté. Usted no me empieza a la hora exacta y me complica la vida. A ver. 5, 10, no, 2 de la mañana, 47 minutos. Bueno, da lo mismo. 13, estamos a 13. Ahora, el miércoles, ¿podés tener, este miércoles que viene, otros datos más contundentes o ya esto sería lo definitivo? No, puede haber a ver, faltan números del interior más profundo. Faltan 3 días, ¿no? Sí, faltan números del interior más profundo que podría en todo caso aumentar algún punto más a Luis Lacalle Pou. Porque se sabe me que el quedó una Partido pregunta Nacional... pendiente. ¿Cuántos van a venir de Argentina? ¿Y son todos frente amplistas en esta ocasión? Bueno, ni por cerca van a venir los 50.000 que vinieron en el año 2004. Y tienen que pagar pasaje, ¿no? Y sí, Y no creo que el gobierno les dé... No creo que tengan asueto. Aparte van a haber 2 elecciones, le pasa una sola. Sí, exacto. Yo creo que van a venir mucho menos y van a tener una incidencia testimonial en la elección. De repente le pueden dar algún punto más al Frente Amplio. Recuerden que cada punto hoy vale 27.000 votos. En el año 2004 50.000 votos eran 2.5. Hoy no llegan a ser 2 puntos electorales, 50.000 votantes, ¿no? Por lo tanto ha cambiado. Yo no creo que venga... También ha cambiado la distribución de bancas. Montevideo ha ido perdiendo bancas progresivamente. Sí, en el 2004 tenía 42, ahora tiene 40. Ganaron bancas Colonia, Salto y Maldonado. Ganaron más bancas. Neri, 3 preguntas que le hacemos a todos los invitados en los divagues. Esta es la radio de la Iglesia Católica. ¿Sos católico? ¿Crees en Dios? No, soy ateo. ¿Sos ateo? ¿No crees en nada? Por lo menos no creo que exista ningún Dios creador. No creo en la existencia de Dios. ¿Y en qué querés? En el ser humano. Ojalá que tengas mucho de vida, porque sos un tipo muy joven, pero si algún día desapareces físicamente, ¿crees que vas a dónde? ¿O qué hay después? ¿O qué hay después? Si es que hay. A ver, si existe un Dios, como creen los cristianos, por ejemplo, creo que debe ser suficientemente justo como para estar preocupándose si Neri Pinato, un simple mortal, uno más de 7.000 millones de seres humanos, cree que él exista o no. No creo que le importe mucho eso.
Y como seguramente, según lo que he aprendido, porque mi madre es teóloga, por ejemplo, es católica a rabiar, si llega a ese momento cuando me muera y resulta que existe un Dios y tengo que comparecer frente a Él, me imagino que como es Dios va a saber qué he hecho de bueno y de malo en la vida y me dirá qué camino tengo que seguir. Por lo tanto, no, tampoco me preocupa ese tema. Trato de ser una buena persona por mí, por mis hijos, por mi padre, por mis amigos, que son las cosas sagradas que yo tengo. Y si hay un ser superior que me está juzgando y cree que necesito preocuparme por lo que él piense de mí, preferiría que no pensara nada sobre mí. ¿Te asusta la muerte? Perdona, sos joven pero tenés un trabajo estresante. Y está de moda que la gente joven tenga colapsos. ¿Te preocupa el hecho de poder morir de joven? ¿Tenés miedo a la muerte? Le tengo mucho miedo a la muerte, sí. Como cualquier cosa que amo, tengo miedo de perderlo. Ya no soy tan joven, tengo 51 años. No me queda mucho hilo en el carretel. Para cómo tengo una enfermedad que no la asumo, que es la diabetes, que es una enfermedad jodida. Vivo como si no fuera diabético y eso es grave. Ojo, porque te cobra a largo plazo, pero te cobra precios altos. Sí, y que no creo que esté dispuesto a pagarlos. Porque soy un hombre que goza mucho de la vida, soy un agradecido de la vida. He tenido 2 padres excelentes, especialmente mi viejo, de origen muy humilde. Ya mi madre tenía un origen un poco más altos a nivel social. He tenido grandes amigos, y tengo 3 hijos que son la razón de lo que me queda por vivir. He tratado siempre de ser fiel a un modo de pensar, de ser. He ganado muchas veces y he perdido otras, pero siempre que me acuesto estoy tranquilo con mi conciencia. Así que si se da ese hecho que dice Abel, que yo sé que él es muy religioso, igual que tú, Jorge, y existe un Dios y me va a juzgar, creo que no le va a pasar por la cabeza pensar si yo creía o no en él, sino qué de bueno y qué de malo hice en mi vida. Hoy a las 4:30 de la tarde va a estar el padre Julio César Elizaga en Conversando con el Cura, un espacio que creo musicalísimo ya hace muchos años. ¿Qué pregunta le harías al cura Elizaga o a la Iglesia Católica? Al cura Elizaga le hice una de las grandes entrevistas de mi vida como comunicador hace cerca de 20 años. Una entrevista que me impactó mucho por todo lo que él planteó en su condición de exorcista, su vinculación con el demonio, claro que todos conceptos para mí extraños, ¿no es así? Siempre he sido muy respetuoso de la Iglesia Católica, creo que es muy necesaria y ha sido, más allá que en sus casi 2000 años de existencia ha tenido momentos terribles que costaron la vida de mucha gente. Creo que si uno pone en la balanza, el aporte que la Iglesia Católica le ha hecho a Occidente ha sido fantástico, el aporte en solidaridad, en conceptos de amor, en civilización. Y creo que es muy positivo esta idea que he escuchado por ahí, no sé de quién ha sido, de que las religiones entren de vuelta a las cárceles para humanizar y darle esperanza a los presos. Porque el hecho que yo no crea en Dios no significa que yo no crea que el concepto de Dios es muy buena cosa para la gente. Por algo la inmensa mayoría de la gente cree en Él. ¿No es así? Por lo tanto, yo creo que el concepto de Dios y lo que engloba el concepto de Dios en solidaridad, en amor, en paz, creo que es muy buena cosa. Y a mí me parece que es muy bueno que el Uruguay, que secularmente, debido a nosotros los vallistas, hemos separado y hasta estigmatizado a las religiones, especialmente a la Iglesia Católica, hoy vuelve a la Iglesia Católica de a poquito a demostrar que es muy necesaria. Y no de casualidad están pasando las cosas que pasan. El vacío espiritual en la formación de los jóvenes tiene mucho que ver con los problemas que hoy tiene la sociedad. Y yo, a pesar de mi condición de ateo, mando a mis hijas a un colegio católico como Santa Elena, y estoy feliz que tengan catecismo, y Dios quiera que mañana, si quieren ser creyentes, si eso les sirve para ser buena gente, no me importan las creencias que tengan. Y mucho menos una creencia tan humanista como la creencia cristiana, ¿no? ¿Y qué le preguntarías específicamente a Elizaga o a la Iglesia como institución? Bueno, le preguntaría cómo la puedo ayudar yo para que sea mejor y llegue con más paz, más amor y más solidaridad a los que más la necesitan. Bien. Tenemos una vieja puja con el señor Duarte. ¿Usted cree en el destino? ¿Existe o no existe? No, creo que nosotros somos arquitectos de nuestro destino con lo que hacemos en el día a día. Ya gané. Bueno, esta vez le toca a usted. Bueno, nos quedan todavía 7 minutitos. Reflexiones finales. ¿Qué te deja todo esto? ¿Es preocupante realmente el hecho de que la gente esté tan indiferente, que haya sido tan baja la participación en las internas? ¿No es peligroso para la democracia que la gente descrea de sus políticos? Como dice la Biblia, ¿no? Cosecharás tu siembra. Yo creo que los políticos uruguayos están cosechando lo que han sembrado. Han sembrado la falta de educación,
el individualismo más atroz, no el positivo. Han sembrado el miedo, han sembrado el temor, han sembrado la desconfianza, han sembrado el concepto de que todos los políticos son corruptos, y está la respuesta de la gente. La frialdad, la falta de ilusión, de esperanza. Si no fuera obligatoria la elección, yo creo que ni el 40% iba a votar. Y el Uruguay está ante un cruce de caminos. No tenga ningún tipo de duda que está ante un verdadero cruce de caminos que marcará la historia del país en los próximos 50 años. Y uno ve que la respuesta de la gente es total frialdad. Yo me acuerdo, yo que tomo siempre la radio, la Rambla para ir a la radio, lo que era en el 84, lo que era en el 99. Habían esquinas, Avenida Brasil y la Rambla. Bueno. Pero los edificios eran todos abanderados, todos, pero no había uno frente, blanco, colorado, pero no había, todos competían con las banderas. Y balconeros. Hoy ves una bandera y te emocionás. Sí. Aún del frente. Las mismas personas. Sí, los que más sufren eso son los colorados. Yo me acuerdo, esa rinconada de Pocitos donde está Buzareo con la Rambla, esos edificios eran todos banderas de la 15, ¿no? Sí, hoy no encontrás casi que ninguna bandera colorada. Digo, bueno, está la respuesta de la gente, la desilusión de la gente. Y yo no veo lamentablemente ningún político que hable sobre eso. Porque eso también pasa por un mea culpa. Ahora, los políticos aprendieron la lección porque en su momento, está bien, estuvo el movimiento subversivo, todo lo que tú quieras, pero también hubo mucha gente que hace 40 años descreyó de los políticos y dijo hay que terminar con los políticos. ¿Estos políticos aprendieron la lección de lo que pasó antes? No, yo creo que no. Porque uno ve que los políticos... A ver, sinceramente, Jorge, vos que has vivido desde la década del 50 hasta acá, ¿vos crees que los políticos de hoy tienen el nivel intelectual, la inteligencia, la formación, la cultura? Para nada. Vos hablas de un Luis Alberto Herrera, un Gestido, un Pacheco. Vos hablas de un Sereñi, de un Cardoso, de un Michelini, de un Álvaro Bayo, de un Rodríguez Camuso, de un Terra, aquel del PDC. Sí, cómo no. Vos lo escuchabas hablar y daban clase. Uno lo escuchaba con idolatría. Bueno, ni hablemos del socialismo de Frugoni. Bueno, yo tuve... O Quijano. Yo tuve 3 años clase con Germán Delía, el profesor de historia, marxista, carta cabal. Vos escuchabas a Germán Delía dar clase y te paraba. Era una cosa impresionante, ¿no? Bueno, hoy, con todo respeto, pero vos escuchabas a un Moraver en la calle Pou o un Tabaré Vázquez, te cuesta estar 10 minutos prestando atención. No sé qué les pasa a ustedes. Pero hay algo mucho peor. Ayer me escuché todo el tiempo a Tabaré, a la calle Pou, porque no lo había escuchado con atención toda esta campaña y quería saber en la entrevista, muy buena entrevista que le hicieron en Código País. Me quedé 1 hora escuchándolo. Pero difícilmente, yo prefiero no invitar a los políticos a mi programa, porque francamente me aburren. Uno repasa el Senado y sobre todo la Cámara de Diputados y hay 8 figuras conocidas e ilustres desconocidos. Yo he leído listas, pero en primeros lugares, donde hay gente que yo no sé ni quién es, ni de dónde apareció. Bueno, eso fue otro de los efectos Mujica, ¿no? Mujica agarró a 20 o 30 tipos que encontró en el camino, los metió arriba de un ómnibus y los largó todo en el Palacio Legislativo. Y uno los escucha hablar. Yo la vez pasada estaba en el despacho de un senador blanco y él dice, fíjate, leer y lee esto, que es un proyecto de ley que venía del gobierno, lleno de faltas de ortografía. Lleno de falta de ortografía. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Le digo, pero no le da ni siquiera para usar el corrector de la computadora. Neri, ¿a qué hora estás y en qué radio en la mañana? En la 40, todos los días de 8 a 10 de la mañana. Bien. ¿Te gustó estar acá? Me encantó. Me encanta estar contigo, con Jorge. Pero aparte, dos ídolos para mí, además. Vas a repetir 2 veces porque... El miércoles vamos a tener espacio habitual, pero el domingo vamos a hacer lo que ya nadie va a hacer a esa hora, mirá, que es seguir desmenuzando los resultados. Recién habían terminado las elecciones del 2009, imagínate que me hacían papilla con todo, que quedaron con eso que yo había dicho en la calle, que también es injusto eso, porque cuando yo dije eso de la calle, era cuando la calle estaba ganando las elecciones, más de 1 mes y medio antes de que sucedieran las elecciones. Y cuando cambió la tendencia yo lo dije y estaba en mi web que dije que Mujica pasó a ser favorito. Pero claro, es como todo. Cuando vos te acusan de algo, mañana vos te defendés, ganás en la justicia, nadie se enteró. Pero todo el mundo se acuerda que te acusaron a vos de algo. Porque así es el ser humano, ¿no es así? Yo me acuerdo una vez que me llama Abel,
había pasado las elecciones, riéndose con esa risa tan característica de él, y dice, Neri, te estaba buscando, qué suerte que te encontré. Digo, ¿por qué? A ver, dice, porque vos y yo éramos los únicos que decíamos que la calle iba a ganar la presidencia. Porque él también decía. Sí, claro. Dice, claro. vos y yo dice, por lo menos morimos abrazados, y nos matábamos en la risa los dos, ¿no? Y eso fue, claro, yo pasé cosas muy duras con ese tema. Sí. Y aún hoy, a mí me causa una inmensa bronca ver como el diario El País, El Observador, los principales televisoras, ninguno me saca. Y siempre con la excusa de esa, ¿no es así? Pero yo pasé una de las cosas más duras que pasé, no sé si tenemos unos minutos para que la cuente. Estamos a las 3 de la mañana. Lo digo bien rápido. Un día llego a visitar a mis hijas, a 2 o 3 años atrás, y la mayor, Luciana, estaba llorando. Y ella cuando llora no habla, ¿no? Le pregunta a la madre, ¿qué le pasa a Luciana? Dice, mira, ayer fuimos a un tablado, dice, y una murga te hizo papilla, dice, se ensañó con vos y dijo cualquier cosa contra vos y se burló, dice, imagínate cómo se sintieron tus hijas. Y Luciana quería subir al tablado a pelear a lo de la murga. Eso. Entonces voy y le digo, ¿qué dijo la murga de tu padre? ¿Qué dijo? ¿Que era un asesino, un ladrón, que se levantó contra la Constitución, que estafó a alguien, que le falló a alguien? ¿Dijo algo de eso de tu padre? No. Bueno, mientras nunca digan eso de tu padre, vos no te avergüences de tu padre. Mientras se burlen de él por razones políticas, son cosas del destino. O sea que a vos te gusta, Jorge. Henry Lagarde estuvo en grabaciones, son las 3 de la mañana. Neri 2 minutos Pinato, y nos tenemos que ir. Neri Pinato fue nuestro invitado. Gracias, Jorge. Hoy lunes nos encontramos Por a las cierto. 3 de la tarde. De mi parte es eso, todo. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo. Un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés podés, y nunca dejes de existir. Muy buenas noches.